Hola, 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 mi gente guapísima. ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren de maravilla, súper bien, recargados de energía y listos para un chismecito jugoso pero jugosísimo. Porque hoy, señores y señoras, nos vamos a sumergir en el universo turco para hablar de una pareja que, dejó a todos boquiabiertos. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. Sí, ya sé lo que están pensando, bye, pero si ellos ya, pues agárrense de sus asientos, porque la historia no ha terminado. De hecho, parece que está más viva que nunca. Y no estoy hablando de un reencuentro romántico o al menos, no que sepamos, todavía. Estamos hablando de unas declaraciones explosivas, unas palabras que según muchos han reventado el Internet. Antes de que entremos de lleno en el salseo, quiero recordarles, como siempre, que este canal es su lugar seguro para estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, las telenovelas turcas que tanto amamos y las vidas de esas celebridades que nos roban el corazón. Así que si todavía no se han suscrito, corran a darle clic al botón rojo. No se arrepentirán, se los prometo. Activen también la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo, porque siempre tenemos sorpresas preparadas para ustedes. Y ahora sí, vamos al lío. Como les decía, Can Yaman y Demet Özdemir, esa pareja que nos enamoró en la pantalla con Erkencikus Pájaro Soñador, esa serie que nos hizo suspirar, reír y hasta llorar un poquito. Pues bien, su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, siempre ha sido un tema de conversación. Después de que terminaron la serie, los rumores sobre un romance entre ellos se dispararon. Algunos decían que eran almas gemelas destinadas a estar juntas, otros aseguraban que todo era un truco publicitario. La verdad es que nunca confirmaron ni negaron rotundamente su relación, lo que alimentó aún más la especulación. Después cada uno tomó su propio camino. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, en una boda que fue la sensación en Turquía y en redes sociales. Fue un evento espectacular con invitados de lujo y looks impresionantes. Parecía que Demet había encontrado la felicidad definitiva. Can, por su parte, siguió cosechando éxitos en su carrera actoral, protagonizando series en Italia y otros países, consolidándose como una estrella internacional. Su incursión en el mercado italiano particularmente fue una jugada maestra, catapultándolo a un nuevo nivel de fama. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Hace poco Can Yaman concedió una entrevista a un medio turco muy importante y en ella, habló de varios temas relacionados con su carrera, sus proyectos futuros y su vida personal. Hasta ahí, todo normal. Pero, ¡boom! En un momento dado, le preguntaron sobre su experiencia trabajando con Demet Özdemir en Erkencikus. Y lo que dijo a continuación, mis amigos, es lo que ha encendido la mecha. Según las declaraciones que han circulado por todas partes, Can Yaman dijo algo que muchos interpretaron como una crítica, o incluso un menosprecio, hacia Demet. No voy a repetir sus palabras exactas aquí, porque quiero ser cuidadoso y no caer en la desinformación o la especulación. Pero en esencia lo que dijo fue que la química entre ellos en la pantalla se debía principalmente a atención, a su propio talento actoral. Sí, así como lo oyen. Según Can, él fue quien realmente logró que la relación entre Candivit y Sanem Aydin se viera tan real y convincente. Algunos incluso han reportado que usó términos como yo elevé la actuación, o yo puse la chispa, al referirse a su contribución a la serie y la dinámica con Demet. Obviamente estas declaraciones no pasaron desapercibidas. Las redes sociales explotaron. Fans de Can lo defendieron a capa y espada, argumentando que él simplemente estaba siendo honesto y que no había nada de malo en reconocer su propio talento. Algunos incluso llegaron a postear clips de la serie, analizando las escenas y argumentando que la intensidad emocional provenía principalmente de la actuación de Can. Otros, en cambio, lo criticaron duramente acusándolo de ser arrogante, egocéntrico y de no reconocer el talento de Demet. Lo tildaron de ser un divo y de querer acaparar toda la atención. Y por supuesto también hubo muchos que se sintieron decepcionados, porque creían que entre Can y Demet había una conexión especial que iba más allá de la actuación, un vínculo auténtico que se reflejaba en la pantalla. Pero, ¿qué tan ciertas son estas declaraciones? ¿Realmente Can Yaman dijo eso? Aquí es donde las cosas se complican un poco. Porque, como suele suceder en estos casos, la información original se ha ido distorsionando y exagerando a medida que se replica en diferentes medios.
La prensa rosa turca, conocida por su dramatismo y sensacionalismo, se ha encargado de amplificar el escándalo, publicando titulares impactantes y alimentando la polémica. Algunos aseguran que las palabras de Khan fueron sacadas de contexto, y que él en realidad estaba tratando de elogiar a Demet, pero que sus palabras fueron malinterpretadas. Quizás él simplemente estaba intentando enfatizar su profesionalismo y la dedicación que puso en el papel, sin intención de menospreciar a su compañera. Otros, en cambio, insisten en que Khan fue muy claro en su intención de llevarse el crédito por el éxito de la pareja en la pantalla, y que sus palabras reflejan una actitud egocéntrica y falta de humildad. Lo cierto es que hasta el momento ni Can Yaman ni Demet Özdemir han emitido ninguna declaración oficial al respecto. Han guardado silencio, dejando que la polémica siga creciendo. Y este silencio obviamente ha alimentado aún más la especulación y el debate. Sus representantes han permanecido igualmente herméticos, sin ofrecer ninguna aclaración o desmentido. Este silencio estratégico podría ser una forma de evitar echar más leña al fuego, o quizás estén evaluando la mejor manera de abordar la situación públicamente. Ahora, vamos a analizar un poco la situación desde diferentes perspectivas. Primero, es importante recordar que los actores, al igual que cualquier otra persona, tienen derecho a expresar su opinión, incluso si esa opinión es controvertida. Can Yaman es un actor talentoso, y es lógico que se sienta orgulloso de su trabajo. No hay nada de malo en reconocer el propio talento siempre y cuando se haga con humildad y respeto. El problema reside en la forma en que se expresan esas opiniones y en el impacto que pueden tener en la percepción pública. Por otro lado, también es importante reconocer el talento de Demet Özdemir. Ella es una actriz muy querida y respetada en Turquía, y ha demostrado su talento en numerosas ocasiones. Su carisma natural y su capacidad para conectar con el público la han convertido en una de las actrices más populares del país. La química entre Can y Demet en Erkenci fue innegable, y es probable que ambos hayan contribuido al éxito de la pareja en la pantalla. Atribuir todo el mérito a una sola persona sería injusto y poco realista. Es como un baile, se necesitan dos para que la magia suceda. Además, hay que tener en cuenta que las relaciones entre actores en el set de rodaje pueden ser muy complejas. A veces existe una conexión genuina entre ellos, que se traduce en una química palpable en la pantalla. Estas conexiones pueden ser fugaces o duraderas, pero siempre dejan una huella en la memoria del público. Otras veces, la química es simplemente el resultado de un buen trabajo actoral y una buena dirección. Los actores son profesionales que saben cómo crear la ilusión de una relación, incluso si no existe una conexión real fuera de la pantalla. Y en algunos casos puede haber tensiones y conflictos entre los actores, que intentan disimular frente a las cámaras. Las rivalidades y los egos pueden ser comunes en el mundo del espectáculo, y es importante recordar que detrás de la brillante fachada hay personas reales con sus propias inseguridades y ambiciones. En el caso de Can y Demet, es difícil saber qué fue lo que realmente sucedió. Quizás sí existió una conexión especial entre ellos, que luego se desvaneció por alguna razón. Tal vez las presiones de la fama y la atención mediática fueron demasiado para mantener viva la llama. Quizás siempre fue simplemente una relación profesional, que se magnificó por el éxito de la serie. O quizás hubo algo más que nunca sabremos, secretos y dinámicas internas que permanecen ocultos tras bambalinas. Lo que sí sabemos es que las declaraciones de Can Yaman han generado una gran controversia, y que han reabierto el debate sobre la relación entre él y Demet Özdemir. Y como suele suceder en estos casos, es probable que la verdad nunca salga a la luz por completo. La historia de Can y Demet se ha convertido en un ejemplo de cómo los rumores y las especulaciones pueden distorsionar la realidad y cómo la percepción pública puede ser fácilmente manipulada por los medios de comunicación. Pero más allá del chisme y la polémica, creo que esta situación nos invita a reflexionar sobre varios temas importantes. Primero, sobre la importancia de ser cuidadosos con nuestras palabras, especialmente cuando sabemos que van a ser escuchadas por miles de personas. Nuestras palabras tienen poder, y pueden tener un impacto significativo en la vida de los demás. Segundo, sobre la necesidad de reconocer el talento de los demás, y de no atribuirnos todo el mérito por los éxitos que logramos en equipo. El trabajo en equipo es fundamental en cualquier proyecto, y es importante valorar las contribuciones de cada miembro. Y tercero, sobre la importancia de no creernos todo lo que leemos o escuchamos en las redes sociales, y de tratar de buscar la verdad detrás de la información que consumimos.
En la era de la información, es crucial desarrollar un pensamiento crítico y no dejarnos llevar por la corriente. También esta controversia pone de manifiesto. Y esto la presión que sufren las celebridades para mantener una imagen pública perfecta y como cualquier desliz puede ser amplificado y distorsionado por los medios. La vida de las estrellas está constantemente bajo el escrutinio público, y cualquier paso en falso puede tener consecuencias devastadoras para su carrera y su reputación. Es importante recordar que detrás de las cámaras y los flashes hay seres humanos con sus propias emociones y vulnerabilidades. Y ahora, después de este análisis profundo y detallado, vamos a pasar a la parte final de este vídeo. En resumen, hoy hemos hablado de las explosivas declaraciones de Can Yaman sobre Demet Özdemir, en las que, según muchos, se atribuye todo el mérito por la química entre ellos en Erkenciskus. Hemos analizado la controversia desde diferentes perspectivas, y hemos reflexionado sobre la importancia de ser cuidadosos con nuestras palabras, de reconocer el talento de los demás, y de no creernos todo lo que leemos en las redes sociales. También hemos examinado la complejidad de las relaciones entre actores en el set de rodaje y la presión que sufren las celebridades para mantener una imagen pública impecable. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo para ustedes. Me encanta traerles chismes jugosos, pero también me gusta invitarlos a reflexionar sobre temas importantes. Ahora, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí, y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de las declaraciones de Can Yaman? ¿Creen que fue arrogante o que simplemente estaba siendo honesto? ¿Qué piensan de la relación entre él y Demet Özdemir? ¿Creen que esta controversia afectará sus carreras? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un favor enorme. Si les gustó este vídeo, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y llegando a más personas. Muchísimas gracias por todo, mi gente guapísima. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Chao, chao.